La tipología Myers-Briggs, MT, Myers-Briggs Type Indicator, es una división de las personas en tipos en función de su carácter, cualidades, preferencias. Los tests desarrollados a mediados del siglo pasado no han perdido su relevancia ni siquiera ahora. Se utilizan activamente en instituciones educativas y en empresas. Historia del desarrollo de la tipología. La base de la tipología Myers-Briggs, MT, es el trabajo del mundialmente famoso Carl Jung. Ya en 1921 descubrió que una persona percibe el mundo que le rodea de 4 maneras pensando utilizando los sentimientos a través de la intuición, a través de las sensaciones. Este trabajo se convirtió en la base de muchas investigaciones. Catherine Briggs, que buscaba diferencias entre las personalidades de las personas, se interesó por ella. Tras estudiar la tipología de la personalidad de Jung, Catherine, junto con su hija Isabel Briggs Myers, pensó en una investigación más seria en este campo. Así, además de los 4 tipos de personalidad descritos por el famoso psicólogo y filósofo, se identificaron 16 más. El propósito de la investigación de Catherine e Isabel era más que noble. El hecho era que la mayoría de los hombres habían ido al ejército. Las mujeres debían ocupar sus puestos. Las pruebas debían revelar sus talentos, sus preferencias y ayudarles a hacer la mejor elección. Isabel Briggs Myers era maestra de escuela. Su madre tuvo la suerte de estudiar con el propio Jung. El test de Myers-Briggs MT, Myers-Briggs Type Indicator, apareció por primera vez en 1942. Poco más de 20 años después, Isabel cofundó un laboratorio tipológico con Mering Colley. En 1972 se convirtió en el centro de aplicación de tipos psicológicos. Aquí investigan y también forman a especialistas en la aplicación de la tipología de personalidad Myers-Briggs. Hasta la fecha, las pruebas MT aprueban alrededor del 70% de los graduados en Estados Unidos. Según los psicólogos, es una forma excelente de determinar la futura profesión. Además, se han escrito cientos de libros sobre este tema. Descripción del significado de las letras en el tipo de personalidad. Los tipos de personalidad en D se denotan por 4 letras inglesas. Cada una de ellas tiene su propio significado. E/I. Extraversión o introversión. Los extravertidos son sociables, habladores y activos. Su energía es a veces desbordante. Necesitan nuevas emociones y sensaciones para reponerla. Una persona inclinada a la extroversión hace las cosas primero, y luego piensa en la corrección de las acciones. Los introvertidos son silenciosos, retraídos. Se abren a un círculo limitado de personas. Reflexionan sobre cada paso que dan. Prefieren pasar tiempo a solas. Los extrovertidos se orientan hacia el entorno. Los introvertidos se orientan hacia los sentimientos internos. Sin número. Sensibilidad o intuición. Aquí hablamos de 2 tipos de personalidad. Los primeros no suelen confiar en los sentimientos. Necesitan pruebas precisas. Solo creen en los datos que pueden obtener con la ayuda de los 5 sentidos. Cuando evalúan una situación, los sensorics escrutan los detalles, los hechos ya conocidos, sin prestar atención a teorías, conjeturas, premoniciones. El pensamiento y las acciones de los intuitivos se basan en la intuición. Suelen ser personas con una imaginación muy desarrollada. No tienen en cuenta los hechos, pero, en su calidad de sensoriales, pueden dar una valoración precisa de lo que está ocurriendo. Además, les resulta fácil predecir diversas variantes de los acontecimientos. T/F. Pensar o sentir. La letra T describe a las personalidades para las que la lógica siempre es lo primero. En primer lugar, esto se aplica a la toma de decisiones. Una persona piensa durante mucho tiempo, tiene en cuenta los hechos, escucha la voz de la razón. Como resultado, elige la decisión más correcta. Cabe destacar que a los pensadores les resulta difícil entablar un diálogo con interlocutores ilógicos e incoherentes. Personalidades que se guían por los sentimientos. Son empáticos. A la hora de tomar una decisión, no tienen en cuenta en absoluto los hechos y el razonamiento lógico. Para ellos es más importante los sentimientos internos, la armonía. Los representantes de este tipo de personalidad se preocupan por las experiencias de los demás. Juicio o percepción. J/P. A las personalidades del tipo J les gusta planificarlo todo hasta el último detalle. Tienen rutinas claras, son puntuales, organizados. Les gusta poder controlar lo que ocurre, tomar decisiones y conseguir lo que quieren. Las personas razonadoras son conocidas por su autodisciplina. También la exigen a los demás. P es una persona para la que la planificación es el mayor temor de la vida. El orden limita sus actividades, cuestionando su disfrute de las mismas. Las personas de este tipo están dotadas de curiosidad, les encanta aprender,
Se adaptan fácilmente a cualquier circunstancia. Los 16 tipos de personalidad de Isabel Briggs Myers. Para aprobar el test de tipología Myers-Briggs MT, debe responder a 93 preguntas. Se presentan en forma de test con 2 opciones de respuesta. Al final conocerás tu tipo de creatividad, la mejor área para el desarrollo personal. Si ya has cursado estudios secundarios, el test te ayudará a decidir tu futura profesión. Los representantes de este tipo pueden caracterizarse de la siguiente manera: serios, correctos, se adhieren a las tradiciones, a los puntos de vista generalmente aceptados, pacientes, trabajador, reservado, tranquilos. Son capaces de pensar con lógica. Los hechos son importantes para ellos. Son buenos analistas. Pero este no es el único campo de actividad adecuado. Su paciencia y capacidad de concentración les ayudan a dominar cualquier especialidad. Personas creativas con cientos de ideas interesantes pululando en su cabeza. Miran el mundo en profundidad, leen entre líneas, ven el significado oculto. Una persona de este tipo es amable, cariñosa, le gusta el orden, pero deja espacio para la espontaneidad, los sentimientos intuitivos. Según la decodificación de los resultados del test MT, los introvertidos pertenecen a este tipo. Presentan una serie de rasgos característicos: tranquilos, reservados, no les gusta trabajar en equipo, no les gusta la incertidumbre. Astutos, dan prioridad al nivel de inteligencia y competencia del interlocutor. Los representantes de este tipo de personalidad tienden a cuestionar las razones de lo que ocurre a su alrededor. Todo lo contrario del tipo anterior. Son extrovertidos. Están dotados de carisma, son capaces de comunicarse con absolutamente todas las personas, son abiertos. La mayoría de las veces las acciones de los ENFJ se basan en los sentimientos, las emociones, la intuición. Les gusta vivir en un mundo imaginario e ideal que no tiene nada que ver con la realidad. Nadie sospecharía de la falta de sinceridad de un ENFJ. El tipo de personalidad contradictorio. Los ISTP adoran la lógica y el racionalismo, pero son igualmente espontáneos y misteriosos. Son entusiastas. Tienen rasgos menos perceptibles que los demás. Por lo tanto, incluso los amigos son difíciles de anticipar su reacción a tal o cual evento o acción. Los representantes de este tipo son muy imprevisibles, pero intentan ocultar este rasgo a los demás. Exteriormente parecen tranquilos y fríos. Es 100% extrovertidos. Sienten agudamente la necesidad de comunicarse con los demás. La comunicabilidad y la capacidad de encontrar un lenguaje común con todo el mundo les hacen muy populares. Los ESFJ escuchan a sus familiares y amigos con auténtica sinceridad. Gracias a ello, recuerdan con precisión hasta el más mínimo detalle de sus historias. Las personas de este tipo son poco conflictivas. Las disputas y los escándalos intentan resolverlos lo antes posible. Según los tests MT, son personas tranquilas, silenciosas e introvertidas. Para ellos es importante estar a solas consigo mismos. Les gusta pensar, soñar mucho, fantasear. Su principal objetivo es encontrar el sentido de la vida. Artistas natos. Captan rápidamente la atención de los demás. Les encanta aprender y transmitir nuevos conocimientos a los demás. Los ESFJ se caracterizan por su amabilidad, generosidad y cariño. Hacen que sea cómodo comunicarse con ellos. No les gusta planificar su vida. Espontáneos, siempre esperan tener suerte. Personas perceptivas y reflexivas. Tienen una intuición muy desarrollada. Gracias a ella, triunfan fácilmente en cualquier negocio. Los ENFP pierden rápidamente el interés por lo que ocurre. Se aburren tanto que es inútil continuar con la ocupación. En vista de ello, los representantes de este tipo no deben elegir profesiones asociadas con la monotonía y la rutina. La opción ideal en este caso es el trabajo creativo, que requiere un contacto constante con la gente y la generación de nuevas ideas. Aquí no hay lugar para las restricciones. Estas personalidades están muy necesitadas de comunicación, nuevos sentimientos, emociones. Les gusta el razonamiento lógico y la libertad. Los ESTP no se quedan quietos, incluso después de cometer un error. Siguen adelante. La planificación o la elaboración de estrategias para situaciones críticas no son características de estas personas. A este tipo de personalidad le resulta difícil trabajar en instituciones educativas. No es una cuestión de capacidad mental, es solo que su naturaleza se resiste a los sistemas organizados. ¿Qué dice la tipología Myers-Briggs sobre este tipo? Organizados, honestos consigo mismos y con los demás, se adhieren a la tradición y a la sabiduría convencional. Los son modelos a seguir. A menudo se les pide consejo o ayuda, y están dispuestos a ayudar. Curiosamente, a las personas de este tipo les gusta organizar grandes acontecimientos. Según el MTI,
Un tipo de personalidad racional. Poseen cualidades de liderazgo, son responsables. Los errores y los fracasos se ven como una oportunidad para mejorar. Las decisiones se toman con rapidez, pero antes consideran cuidadosamente todas las opciones y los posibles riesgos. Los ENT son extrovertidos. Les gusta ser el centro de atención. Encuentran fácilmente un lenguaje común con diferentes categorías de personas, pero no se abren a todo el mundo. Esto se debe a que no están dispuestos a aceptar las opiniones o puntos de vista de los demás. INT, según la tipología Myers-Briggs, se trata del tipo de personalidad más lógico. Sus rasgos positivos incluyen el amor por la conformidad en todas partes y en todo, la capacidad de leer a las personas, independencia, originalidad. Los INT no tienden a adherirse a las opiniones y tradiciones generalmente aceptadas. Tienen un pensamiento original, gracias al cual encuentran formas poco convencionales de resolver los problemas. Los representantes de este tipo de personalidad están dispuestos a dar el 100% en la esfera que realmente les interesa. ISFJ, personas cuya característica principal es la generosidad, están dispuestas a dar todo de sí mismas para ayudar a los demás. Los ISFJ siempre escuchan, muy atentos a los sentimientos del interlocutor. Otro punto a favor es la ética del trabajo duro. Este tipo de personalidad es poco frecuente. Son personas a las que les gustan los hechos, las teorías, el razonamiento. Se caracterizan por la lógica, la racionalidad y la objetividad. Les gusta hablar de temas intelectuales. Los representantes de este tipo tienden a dudar de la rectitud de otras personas si sus palabras no están probadas por la lógica. ISFP medio introvertidos. Pero un examen más detallado revela que se trata de personas dispuestas a la aventura. Son de mente abierta y sociables, propensos a acciones espontáneas. Para una vida plena, una persona de este tipo necesita nuevos conocimientos, emociones e impresiones. En comparación con los 100% introvertidos, aprecian a los conocidos nuevos e interesantes. Los ISFP son de naturaleza creativa. Contagian a los que les rodean entusiasmo y buen humor. Tipología de Myers-Briggs, un asistente para estudiarte a ti mismo y a tu personalidad. ¿Eres introvertido o extrovertido? ¿Un líder o una persona que siempre está en la sombra? ¿Qué te caracteriza? ¿La lógica o la intuición y los sentimientos? Los resultados del test ayudarán a obtener respuestas a estas preguntas. También le indicarán la dirección correcta en la vida.